¿Qué tal, amigos? Muy buen día, espero que estén muy bien, espero que se la estén pasando suave, espero que sus vidas estén de lo mejor. Les mando un saludo aquí de Reflexiones Modernas y les agradezco por estar mirando el video. En esta ocasión quisiera continuar con la serie que empecé hace tiempo atrás y que por una o por otra razón no había podido continuar, pero hoy estaremos continuando con la serie Las evidencias históricas de Jesús y por qué estas evidencias no son suficientes para sostener las afirmaciones de los creyentes acerca de que Jesús es el Mesías y de que existe evidencia para sustentar la afirmación de que vino a morir por nuestros pecados y la redención y todo esto. Y con estos videos quisiera platicarte cómo es que en realidad no es así. Si es la primera vez que miras o estás mirando uno de estos videos o mi canal, quisiera darte nada más rápidamente un contexto de lo que estamos haciendo aquí, ¿ok? Yo fui cristiano toda mi vida, estuve involucrado en la iglesia desde niño, adolescente, joven, estuve en liderazgo, estuve en pastorado, fui misionero, dirigí alabanza por años, en fin, estuve involucrado en la obra del Señor, por llamarlo así, o en el ministerio por años. Pasé por un momento de confusión, la iglesia no podría o nunca aclaró esa confusión, nunca la pudo aclarar, entonces yo empecé a investigar por mi cuenta y descubrí las suficientes evidencias para saber que el cristianismo no es solamente un invento literario, no es algo genuino, no va a suceder todo lo que se nos ha dicho si eres creyente. Y con este video tampoco te quiero atacar, ni tengo una mala intención hacia cualquier persona creyente, simplemente te quiero compartir lo que encontré y cómo es que mi vida ha estado mucho mejor desde entonces. Te invito a que mires mis videos anteriores y cómo toco diferentes temas acerca del cristianismo y cómo poco a poco nos podemos dar cuenta que no es en realidad lo que nos enseñaron desde niños. El tema que quisiera tratar hoy es el tema de Tácito, o esta evidencia histórica que se menciona mucho por los creyentes, que es Tácito en su obra Los Anales, y quisiera hablarte al respecto. Estamos sacando la información que les voy a compartir de nuevo de este libro llamado La invención de Jesús de Nazaret por Fernando Bermejo Rubio, y desde aquí es donde vamos a sacar la información que te voy a compartir, ¿ok? Por si quieres investigar al autor o por si quieres investigar el libro simplemente, ¿verdad? Y bueno, aquí te lo pongo. El pasaje pertinente de Cornelio Tácito se halla en el libro 15 de los Anales, obra que trata de la historia romana entre el 14 y el 68 de la era común, o bien después de Cristo, desde la muerte de Augusto hasta la de Nerón, y que fue escrita en torno al 116 o 117 de la era común, o bien después de Cristo. El pasaje se halla después de la descripción del incendio que asoló Roma en julio del 64 de la era común, y tras haberse referido el autor a los rumores relativos a que había sido causado por el emperador, este es el núcleo del llamado Testimonium Taciteum. Así pues, para acabar con el rumor, Nerón introdujo como culpables e infligió las peores torturas a los odiados por sus abominaciones, a quienes el vulgo llamaba crestianos o chrestianos. El generador de este nombre, Cristo, había sido ejecutado bajo Tiberio por el procurador Poncio Pilato, habiendo sido sofocada en momento esta superstición abominable. Más tarde irrumpió de nuevo y se extendió no solo en Judea, donde había aparecido, sino también en la urbe donde todas las atrocidades y horrores del mundo confluyen y encuentran eco. Esto es tomado como una evidencia de la existencia de Jesús. Y como he dicho en otros videos, que el cristianismo se sostiene mucho por falacias de asociación. ¿Y qué me refiero con eso? Que brincan de algo a una conclusión muy grande por un detalle. Por ejemplo, lo que se menciona en lo que acabamos de ver, menciona que menciona a Cristo y los cristianos, etc. Y por lo tanto brincan a la conclusión de que sí existió Jesús y que todo lo que dice la Biblia es cierto. Sin embargo, que tal vez haya existido Jesús o que haya existido alguien a quien le llamaban Cristo, no quiere decir plenamente que todo lo que dice la Biblia que sucedió, en realidad sucedió, ¿verdad? Son dos cosas distintas. A eso es a lo que me refiero con falacias de asociación. Pero bueno, en otros videos he mencionado las características que debe tener un documento para ser considerado un documento histórico, y lo voy a poner en cada ocasión porque estoy consciente de que muchas veces es la primera vez que miras un video. Entonces voy a compartirte estas características que debe contener un documento para poder ser considerado histórico.
Requisitos de las fuentes históricas. Número 1, contemporaneidad. Número 2, multiplicidad. Número 3, independencia. Número 4, consistencia. Y número 5, imparcialidad. Y te lo voy a dejar ahí un momento para que le pauses si quieres leer las características un poquito más detenidamente. Pero este testimonio o esta evidencia de Tácito no es contemporánea. Es decir, relata hechos que sucedieron fuera de su propia época. Vamos a decir, si Jesús digamos que murió en el 33, por llamarlo así, ¿no? Más o menos, que sabemos que Jesús nació 6 años antes de Cristo, ¿no? Entonces ahí hay un desfasaje. Entonces supongamos que es más o menos como entre el 30 y 40 sucesos que sucedieron entre esas épocas más o menos. El testimonio se escribe en el 116, 117 más o menos, que son casi 100 años después, 80 años después. Por lo tanto, no es contemporáneo. Y eso sería suficiente para decir, pues no es válido, ya que en 80 años pueden haber pasado muchas cosas que puedan haber alterado lo que un historiador podría decir de algún suceso. Por ejemplo, si yo me pongo a hablar ahorita de algo que sucedió hace 100 años o hace 80 años, digamos, no sé, algo que sucedió en el 20 o en el 40, y yo lo pongo en un libro, si yo no presento una evidencia o algún historiador o algún documento más reciente o más cercano a ese suceso o a esa fecha, o a un suceso que haya sucedido en esa fecha, lo que yo escriba no puede ser considerado como una evidencia histórica después de mucho tiempo después, en el futuro, porque yo no soy contemporáneo. Solamente por eso, por ese detalle, el testimonio de Tácito o la evidencia que es considerada Tácito, los anales, no puede ser considerada como histórica o como válida. Pero en fin, avancemos un poquito más en la información. Bueno, leamos un poquito acerca de lo que dice el libro. El pasaje que prosigue, refiriéndose a la crueldad de las ejecuciones, presenta problemas. El manuscrito más antiguo en el que se conserva el Codex Laurentianus Mediceus del siglo XI, casi con seguridad la fuente del resto de manuscritos, llama originalmente cristianos al grupo perseguido. Fíjate, cristianos, no cristianos. Llama originalmente cristianos o cristianos al grupo perseguido, algo que fue más tarde corregido en el texto y que en una glosa marginal con el término cristianos, es decir, que originalmente era cristianos o cristianos y no cristianos, como se cambió después. El término cristianos parece preferible en virtud de la regla de la lectio difficilior o lectura más inusual, y así es aceptado en las ediciones críticas modernas. Esto plantea el problema de la relación del nombre Christus, no Crestus o Chrestus, que figura a continuación. Según algunos autores, lo más plausible habría sido que Tácito hubiera explicado el término Christiani usando el nombre Crestus, un término que podría haber podido ser corregido con anterioridad en la historia de la transmisión del texto. Es decir, que originalmente puede haber sido escrito Crestus o Chrestus. Sin embargo, con el paso del tiempo se pudo haber corregido. Un término que habría podido ser corregido con anterioridad en la historia de la transmisión del texto. Es decir, estamos hablando aquí que se pudo haber cambiado con el tiempo. En tal caso, el pasaje habría podido referirse al grupo judío reprimido bajo Claudio, tal como han sugerido algunos estudiosos. Sin embargo, la sucesión Christus podría explicarse a sí mismo por la intención de Tácito de corregir implícitamente la opinión del vulgo al afirmar que el nombre Christiani estaba tomado de Christus, no del Crestus que se esperaría. La primera interpretación deja abierta la posibilidad de que al menos la frase de latín referida a Cristo sea una interpolación, introducida quizá en la segunda mitad del siglo IV. El texto se lee fluidamente sin la frase. Mira, para empezar, el texto nunca menciona a Jesús, menciona cristianos, y era Chrestus. Y lo que dice es que probablemente se pudo haber interpolado el Cristo como para tratar de relacionar que este grupo perseguido era cristianos y era por Cristo. Es decir, sabemos que en la antigüedad pues no había fotocopias, ¿verdad? Ni impresiones ni nada, y todas las copias eran hechas a mano. Es muy posible que con el tiempo se haya cambiado lo que originalmente era Crestus por Cristo, y sin mencionar que jamás menciona el nombre Jesús, jamás dice que es Jesús. Entonces, existieron muchas personas que movieron multitudes y que la gente pensó que era el Cristo. O sea, Jesús no fue el único. Hubo más, digamos, sabios, hubo más líderes, hubo más personas consideradas como líderes que movieron multitudes, que la gente lo seguía y que la gente decía, muy probablemente él era el Cristo. Y a esos también se le llamaban cristianos, no nada más, digamos, los seguidores de
de Jesús. El libro también menciona otros detalles, por ejemplo, que Pilato se menciona como procurador y no como un prefecto, como era en el momento en el que la época corresponde. Tácito lo menciona como ese cargo era acorde a la época en la que Tácito escribió el documento, ¿no? Entonces existen ahí varias cosas a mencionar, pero no creo que son tan relevantes. Creo que lo relevante es, uno, que no es contemporáneo, por tanto no cumple con las características para ser considerado histórico. Dos, presenta allí una interpolación, porque originalmente era cristianos, Crestus, y después se fue cambiado por Cristo, y eso se presenta como una interpolación. Muy bien podían los copistas haber añadido el nombre Cristo solamente para que se tomara como que era Cristo, ¿verdad? Y tercero, que nunca menciona a Jesús, nunca menciona que ese seguidor de esa multitud haya sido Jesús, porque como te digo, existieron otros líderes que fueron considerados el Cristo, no solamente Jesús, que muy bien pudieron haber sido a quien se refería Tácito en este documento. Es decir, podemos darnos cuenta que las supuestas grandes evidencias de que Jesús fue el Cristo y que vino a salvarnos y todo eso, lo poco que aporta Tácito no es suficiente para sustentar semejante afirmación. Es decir, lo que sea que diga el Tácito no afirma que Jesús caminó sobre el agua, que sanó enfermos y que todo lo que dice la Biblia que hizo realmente sucedió. Porque lo poco que menciona, ni siquiera menciona el nombre de Jesús. Y no es contemporáneo en la época de Jesús, entonces no puede ser considerada como una evidencia, simple y sencillamente, así nada más. ¿Ok? Fue un video muy rápido porque en realidad Tácito no aporta mucha información y como te digo, lo que aporta no es suficiente para semejante afirmación como la que lo hacen los creyentes. ¿Ok? Entonces este era el video de hoy, espero que te haya gustado y cuídate mucho, hasta pronto.